tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. En esta oportunidad nosotros como grupo, que está conformado por Carlos Daniel Saidía y mi persona, Leslie García, le venimos a hablar sobre nuestro abordaje didáctico, que en este caso este video va para aquellos profesores que necesiten ayuda y también para alumnos, porque vamos a explicar unos temas de lo que es la unidad número 6, que es ecuaciones trigonométricas, que esta unidad está en el libro de mate, que es para primer año de bachillerato, en donde acá tomamos temas como más principales o donde podemos implementar metodologías que en este caso son creativas e innovadoras. También algo que vamos a aclarar en este video es la creación de estas metodologías y además si los alumnos no les interesa mucho esto lo adelantan al momento donde ya vamos a explicar dos temas utilizando estas metodologías innovadoras para que el alumno aprenda de mejor forma. Bien, comenzando ya con el que es la explicación de la creación de los materiales didácticos, tenemos a continuación el primer material didáctico. ¿Cuál es ese material didáctico? Es una pizza. Sí, a muchos ya les va a empezar a dar hambre, lo sé. Pero en este caso no es una pizza comestible, es una pizza de cartón. Que este material didáctico está como hecho de una forma como muy específica para que los alumnos, para aquellos que no se saben todavía los cuadrantes, sepan distinguirlos. Además de que puedan como ir viendo los signos para lo que son las ecuaciones trigonométricas de los senos, cuando tienen ángulos negativos y esas cuestiones. Bien, les voy a explicar un poco de cómo utilizarlo e igual también de cómo hacerlo. En el caso, cómo utilizarlo, la posición de nuestra pizza tiene que estar de esta forma, con lo que son los 4 ingredientes de esta forma: pepperoni, chile, este puede ser jamón o tocino, dependiendo como ustedes quieran. Y el último que son hongos. Acá estos ingredientes lo pueden cambiar, pero yo les aconsejo lo siguiente, que mantengan lo que son embutidos a estas posiciones, porque aquí es donde ellos van a asimilar los signos, porque recuérdense que aquí es positivo positivo y aquí es negativo negativo, entonces ellos van a asimilar embutido con que solo es un solo signo, no hay signos mixtos, por así decirlo. Luego los vegetales sí los asimilarían con lo que son signos mezclados, o sea, negativo positivo o positivo negativo. O también pueden cambiar la posición, de cambiar acá las carnes y acá los vegetales, ahí a su gusto, pero eso sí, traten de no dejar los mismos ingredientes o que sean embutidos aquí, porque si no eso les va a costar a los alumnos asimilarlo y no van a tener con qué asimilar. Bien, ahora lo que ustedes van a necesitar para utilizar esto son ligas, lana también lo pueden utilizar y tachuelas, que en este caso las ligas van a ser nuestras rectas o nuestras líneas, en donde van a ir desde el centro desplazándose hacia acá. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo se pone. Bien, en este caso vamos a ubicar una tachuela en el centro y una al extremo, en donde vamos a poner la liga. La liga se facilita por el hecho de que tiene esta forma de acá. Entonces bien podemos como trancar en la tachuela la liga para que se quede sujeta. La lana cuesta un poco más, así que por eso les aconsejo que utilicen ligas. Y luego, para hacer como el triángulo para las ecuaciones trigonométricas, utilizamos otra tachuela con el eje de las X y la trazamos hacia arriba. Podemos utilizar la misma tachuela acá y la sostenemos, no hay problema. Y aquí ya va a ser más fácil. ¿Por qué lo utilizamos o por qué se nos ocurrió eso? Por el hecho de que vamos a utilizar rebanadas. Y para el alumno va a ser más fácil asimilar rebanadas a solo decir ángulos y ya. Porque usualmente las pizzas suelen haber pedazos más grandes, pedazos más pequeños, y ellos lo van a asimilar con rebanadas, para decir que pueden sacar 2 rebanadas de acá, o pueden sacar 3 o más, dependiendo de la situación o el caso de ángulos que vayamos a hacer. Bien, ya les explico un poco, pero para que ustedes entiendan mejor, para aquellos que quizás no quieran utilizar este material didáctico en físico y prefieran hacerlo en GeoGebra, se los voy a explicar cómo hacerlo ahí. Siempre utilizando esto como un fondo para que ustedes entiendan qué es lo que van a ir haciendo y ya ustedes solo lo aplican con las tachuelas. Entonces vamos a enseñárselos. Bien, entonces ya podemos iniciar con lo que habíamos dejado anteriormente, que era nuestra liga. Yo les estaba explicando en presencial que podíamos utilizar ligas. En este caso lo vamos a hacer en GeoGebra para aquellos profesores que crean que es mejor utilizarlo en GeoGebra porque tienen acceso a lo que son estas tecnologías, entonces pueden aplicarlo. O igual si creen que los alumnos pueden ser un modo de distracción, pues pueden hacerlo mejor en presencial, porque a veces al tenerlo tangible, el alumno puede como tocar y puede aprender él mismo haciendo esas cuestiones en presencial, ¿verdad? Porque a veces no es lo mismo
a solo verlas, a hacerlas también ahí con ellos. Aunque igual, este tipo de optativa que es GeoGebra, lo pueden utilizar los alumnos y los podemos poner a crear cosas, porque no hay ningún problema. Con el hecho de que tienen computadoras, la mayoría de alumnos, ya ahí ya tendrá acceso a la tecnología. Bien, comencemos. Entonces, ya ahorita yo les voy a empezar a enseñar el uso de esta metodología, pero en GeoGebra, pero específicamente de un tema. ¿Qué tema? Identidades trigonométricas de los ángulos, que ahí en SMATI aparecen de los ángulos menos X, 90 menos X, 180 grados menos X, y también aparece otra temática donde dice 180 más X, 90 más X, y toda esa cuestión de ángulos. Pero en nuestro caso, ya especificándolo, prácticamente son las demostraciones de los ángulos opuestos, de los ángulos complementarios, suplementarios, los que distinguen de 180 grados y los que distinguen de 90 grados. Entonces, como primero vamos a tener en este caso los ángulos opuestos. Esta demostración solo es una cuestión de una gráfica demasiado sencilla. Así que la vamos a aplicar a nuestro círculo trigonométrico, que así se conoce esta circunferencia, pero también le suelen decir de otra forma, que es goniométrica. Además de que también es circunferenciario, tiene diversos nombres, así que ustedes, para que sepan que no es diferente un círculo unitario, un círculo trigonométrico o goniométrica, es diferente, no, se entiende a hacer lo mismo, solo que tiene diferentes nombres. Se le suele llamar unitario porque el radio es de 1, que en este caso es así, el radio es de 1, solo que nada más se ocupa eso. Siento que suele utilizarse más, mencionar el radio, para aquellas ecuaciones donde vamos a demostrar ecuaciones pitagóricas de las trigonométricas, pero en este caso vamos a aplicar solo de ángulos. Bien, entonces, para ello vamos a necesitar que, pongámoslo un ejemplo de la vida real. Digamos que hay 5 amigos, o bueno, 4 amigos mejor. Hay 4 amigos en donde ellos quieran repartirse una pizza, en donde uno de sus amigos es alérgico a los ingredientes de chile verde y tocino. Entonces, pero sus sabores favoritos son pepperoni y hongos. Entonces sus amigos y ellos se pusieron de acuerdo en pedir la pizza de cierta forma, en donde observamos aquí la tenemos nuestra pizza, en donde sí está separada con los ingredientes. La cuestión, como es alérgico, no puede tomar porciones que estén junto a los ingredientes que él es alérgico, entonces no podría tomar una porción que está junto acá y una porción que está junto a lo que es el tocino. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Lo que va a suceder es que nosotros, al partir una porción de forma que todos tengamos la misma cantidad de comida, vamos a tener al siguiente. Vamos a tener esta porción que va a tener un ángulo, un arco, como ustedes lo quieran ver, porque esto es como esto de acá, o sea, es el arco. El tamaño de la pizza va a tener un ángulo de alfa. Entonces, nosotros al tener este ángulo alfa, nosotros observamos que esta tiene lo que es una altura y un ancho, por así decirlo, en donde esa altura y ese ancho se va a llamar seno de alfa y seno de alfa, porque estamos hablando con respecto a este ángulo. Bien, ya sabiendo eso, nosotros venimos y empezamos a ver de qué forma le vamos a dar la otra porción de pizza a nuestro amigo que es alérgico. Si observamos, entonces no puede tocar tampoco la porción de jamón, tocino. Entonces tenemos que omitir este pedazo de acá, no lo podemos repartir ahí. Entonces necesita ser obligatoriamente justo a la par de nuestra pizza de pepperoni que hemos seleccionado hacer. Acá, otra cuestión que les va a servir mucho en el momento de utilizarlo en GeoGebra es que los alumnos van a visualizar los ingredientes uno encima de otro. ¿En qué sentido? Si observan todos, los pepperonis o la parte de pizza de pepperoni está sobre la pizza de hongos. Es como que la de pepperoni sea la persona y los hongos sea la sombra de ese objeto o esa persona. Entonces nos queda perfecto. Entonces él necesita agarrar una porción que esté a la sombra o junto a la de hongos y pepperoni. Entonces vamos a cortar. Cuando cortamos nosotros la porción
observamos que va a ser casi que lo mismo que nosotros agarremos la porción de pepperoni y la pongamos y la miramos y va a quedar igual. Entonces, así es como obtenemos o demostramos lo que es el ángulo opuesto. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a observar también algo en esta porción, que va a tener una altura y un ancho, en donde esa altura y ese ancho van a ser siempre seno y coseno, pero en el caso en la altura va a ser seno de menos alfa. ¿Por qué? Porque recordemos que este es como la sombra de este, entonces es negativo, no puede ser positivo. Y tendremos coseno también de menos alfa. Bien, ahora analicémoslo. Quiero que lo analicemos bien para entender por qué ocurre esto de los ángulos opuestos para lo que son las ecuaciones trigonométricas. Nosotros, acá tenemos, acá podemos observar coseno. Recordemos que coseno, si lo movemos, también es esta línea de acá, ¿ve? Observan el lado rojo. Es esta misma línea de acá, entonces no hay ningún problema. Observamos que este es nuestra línea de acá. Entonces, nuestro coseno de alfa positivo es lo mismo que lo pongamos o lo ubiquemos acá. Y también va a ser lo mismo que este coseno menos alfa. ¿Por qué? Porque si movemos este para acá, ese va a quedar ahí. Entonces ya tendríamos la relación en donde coseno de alfa va a ser igual a coseno de menos alfa. Entonces, ahora analicemos para hacer bien, porque acá ya nos apreció la respuesta, ¿verdad? Que sería seno, sería relacionado aquí, miren, este va a ser igual a este. Perdón, acá, este va a ser igual a este. Bien, ¿cómo lo relaciono? Observemos, el seno de menos alfa está justo abajo de seno de alfa. Y lo que yo les decía con respecto al ángulo, que por qué era alfa o negativo, ¿verdad? Que era porque estaba a la sombra de lo que es la pizza de pepperoni, viéndolo desde el plano cartesiano. O lo podemos decir que están junto a él, por eso es negativo. Bien, entonces para seno ocurre lo mismo, tenemos nuestro seno de alfa, pero observamos que el seno de menos alfa está a la sombra justo debajo de alfa. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Es lo mismo que nosotros tengamos nuestro seno de alfa positivo, pero en negativo. Entonces, seno de menos alfa va a ser igual a menos seno de alfa. Es aquí donde empezamos a encontrar lo de los ángulos opuestos, o los ángulos en donde vamos a tener el ángulo en sí negativo. ¿Qué va a pasar con seno y coseno? Bien, esto está súper fácil para entender. Ahora empecemos o continuemos ya con lo que es nuestro siguiente ángulo, o nuestra siguiente demostración de ángulos. Bien, ahora vamos con la segunda demostración de los ángulos. Ahora vamos con nuestros ángulos que difieren de 180, que en el tema de mate prácticamente es el siguiente, sería 180 menos x o 180 más x, serían relacionados a ellos. Entonces nuestros ángulos esos están relacionados con aquellos que van a diferir de 180. Entonces, acá esta demostración es una cuestión de gráfica, siempre igual que la anterior, siempre planteando en la circunferencia goniométrica en este caso. Ahora lo veremos a continuación. Primero vamos a representar un ángulo alfa, ahora lo vamos a hacer un poquito más técnico, porque ya el alumno ya va entendiendo la cuestión de esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo un poquito más técnico, porque recordemos que este tema es para alumnos de primer año de bachillerato, tampoco lo podemos hacer tan así como que tan explicativo a un nivel demasiado infantil. ¿Por qué? Porque recordemos que eso a los alumnos va a hacer que se rían y les ocasiona un chiste. Entonces hay que tratar de mantenerlo junto con su edad, pero a la vez llamar su atención, ¿verdad? Bien, ahora tenemos otro caso. Tenemos el siguiente caso. Siempre vamos a repartir nuestra pizza, solo que en este caso, digamos que yo voy a especificar de qué porciones quiero. Yo quiero una porción de pizza de pepperoni que esté junto a la de hongos y una pizza de lo que es jamón o tocino, pero que esté junto a la de chile. ¿Por qué? Porque yo sé o yo siento que agarra más saborcito cuando está junto a la de chile, la de jamón, y agarra más sabor la de pepperoni cuando está junto a la de hongos. Entonces, primero aparece la porción de pepperoni que está junto a la de hongos, que va a tener un ángulo de alfa. Bien,
Ya lo dijimos, representamos un ángulo alfa. Ahora vamos a representar un ángulo que sea mayor a 180. Quiero que observen algo. Si yo asumo ese 180 y a este alfa le sumo 180, va a llegar hasta acá. Porque acá tenemos 180 hasta acá, más el alfa va a llegar acá. Entonces, nosotros, algo que antes de pasar a la corte de la otra pizza, recordemos otras cuestiones. Recordemos cuál es seno y cuál es coseno según esa porción. Bueno, ahí se lo voy a dejar para que lo recuerden. Bien, sigamos. Entonces, si yo quiero una pizza que prácticamente esté, una porción de pizza, perdón, que esté junto a la de ingrediente chile, pero no a la de hongos, que es, o sea, es la de jamón, entonces observamos que se cumple, que es como que yo tenga 180 más el mismo ángulo que tenemos acá. ¿Ya observaron? Entonces, si no lo observan, ahorita que haga el corte lo verán. Ahí aparece, voy a desaparecer esto para que no se me vaya a confundir. Ahí aparece nuestro segundo corte, que yo digo que agarra más sabor la de jamón cuando está junto a la de chile y la de pepperoni cuando está junto a la de hongos. En el caso, es lo que yo creo y digamos que así es. Entonces, observamos que este ángulo va a ser 180 por esto de acá más el alfa que es acá. Y si ven aquí hay como ángulos opuestos, por eso es que también tenemos que va a ser igual. Es como el mismo ángulo. De hecho, hay una parte de ángulos entre rectas, que esto ya lo debieron haber visto, pero no le voy a hacer mucha mención porque se me pueden confundir. No, porque con mucho gusto se los explico, porque obviamente yo sé que lo ocuparían para aquellos que no lo han podido entender aún, pero en este caso lo vamos a dejar así porque siento que se me puede confundir con las ecuaciones trigonométricas. Bien, entonces, acá tenemos como lo opuesto de este, lo quieran ver así. Entonces, ojo con eso porque esto va a servir mucho para entender por qué donde tenemos 180 más alfa va a ser cierta acción. Bien, entonces, veamos acá. Acá también recordemos cuál va a ser nuestro seno y cuál va a ser nuestro coseno. Seno siempre es acá como la altura. En este caso de alfa la altura es bien cabal, se nota. Acá es un poquito más difícil porque como va para abajo, entonces uno se tiende a confundir y decir, pero es que esa no es altura porque no se eleva. Tienen razón, no se eleva, pero yo les digo que es su altura porque si solo les digo tracen una línea, se me van a confundir, porque si yo les digo bien técnico, tracen una línea de X o paralela a Y, una línea perpendicular a X, o sea, ustedes se me van a quedar en el aire. Entonces necesito que me entiendan. Ustedes van a trazar una altura desde la mitad de su pizza. ¿Vista desde dónde? Vista desde el ingrediente que ustedes están seleccionando esta porción. En el caso, para acá, en lo que es pepperoni, ustedes van a sacar su altura a la mitad de lo que es su pizza, visto desde el ingrediente. ¿Ven? Acá tenemos la altura vista a la mitad de toda la pizza. Acá la tenemos. Ahora aquí va a ser al revés. Vista la mitad de la pizza, así, de aquí a aquí, de extremo a extremo, vamos a sacar la altura. Y perfecto, ese es nuestro seno. En este caso va a ser seno de 180 más alfa, por lo que les enseñaba acá. ¿Qué es esto? Acá tenemos como un ángulo de 110, por así decirlo aproximadamente. Entonces, bien. Ahora nuestro coseno es como lo ancho o del extremo donde nosotros cortamos, desde como el origen, el corte, el centro, hacia el extremo donde nosotros cortamos. Ese va a ser nuestro coseno. Desde el origen hacia acá es coseno. Desde el origen hacia acá es coseno. O sea que acá puedo haber dicho que en vez de poner acá coseno, lo pude haber puesto acá, miren. Lo pude haber puesto acá y aquí trazar la línea azul, igual que esto. De hecho, se los voy a mover para que vean una cuestión más adelante. Perfecto. Entonces, vamos a ver los análisis. Bien, si yo tengo una recta, que se las voy a dibujar, de hecho, para que ustedes entiendan. Si yo trazo, recordemos, los ángulos opuestos, trazo una recta aproximadamente acá. Y le voy a trazar otra recta desde acá hasta acá, para que me vayan comprendiendo esto. Bien, entonces, para el análisis de esto vamos a hacer lo siguiente. Recordando que en el ángulo opuesto teníamos que coseno de menos alfa era igual a coseno de alfa. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que como sabíamos que coseno aquí estaba, el coseno estaba en este caso aquí, miren. Seno estaba de aquí hasta acá, ¿verdad? No sé si se recuerdan que estaba aquí, pero decíamos que era lo mismo que tenerlo aquí.
Bien, entonces, por eso decíamos que era lo igual. Entonces acá vamos a cumplir casi que lo mismo. Ojo, ojo, miren aquí, solo que va a ser contrario. Entonces, si se fijan, acá tenemos, recordemos que acá estaba coseno y yo lo moví para acá porque es lo mismo esta línea de acá, el eje de las X es lo mismo ese coseno de alfa. Y el coseno de los 180 grados más alfa es lo mismo que yo lo muevo acá. Ahí quiero que tengan cuidado y que me pongan atención. Ahora que digamos que ya los tengo ubicado acá, aquí es donde yo voy a ver lo siguiente. Yo veo que coseno de alfa está a mi lado derecho de la pizza, ¿verdad? Ustedes lo ven a su lado derecho. Entonces va a ser positivo. Y el coseno de 180 grados más alfa está hacia mi lado negativo. ¿Pero de qué? De coseno de alfa. Entonces, así como recordamos que los ángulos opuestos decíamos que el seno de alfa iba a ser igual, perdón, el seno de menos alfa era igual a menos seno de alfa. ¿Por qué? Porque el seno de alfa positivo estaba aquí arriba y abajo estaba esa recta del seno de menos alfa. Entonces por eso se cumplía acá. Y es lo mismo acá, miren, es lo mismo, lo mismo. Tenemos en la misma línea los cosenos, solo que uno está antes que el otro. En este caso es antes que el otro, no está sobre el otro como en seno, sino que está antes del otro. Entonces acá, ¿quién está primero? Coseno de alfa. Y segundo, coseno de 180 más alfa. Entonces, acá donde nosotros decimos, entonces coseno de 180 más alfa va a ser igual a que yo tenga el menos coseno de alfa. Porque este pedacito de acá es lo mismo que este, solo que coseno cambiado. O sea, si yo quiero mover lo que es, vamos a eliminar esto, lo que es este coseno para acá, sí se puede, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo como nos dice acá, porque es lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿ok? Bien, entonces espero me vayan agarrando la idea. Ahora vamos con la otra, ¿qué pasa con el seno? Bien, seno de 180 dice que es más seno 180 más alfa va a ser igual a menos seno. ¿Por qué? Ahora analicémosle, les hice estas líneas por alguna razón. Recordemos, acá tenemos nuestro seno, seno de alfa positivo. En el ángulo opuesto teníamos que como seno de menos alfa estaba justo abajo de él, iba a ser entonces igual a menos seno de alfa. Entonces acá, si se fijan, lo único que hago es como mover esta recta perpendicular, paralela a lo que es esta línea de acá. Si yo la muevo hacia acá es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Este seno se puede mover hacia acá. Miren qué lindo, se puede mover hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Seno de 180 más alfa, si está justo abajo del seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Exacto, va a ser igual a menos seno. ¿Por qué? Porque está abajo de este. Está después de este, entonces este va a ser negativo. Bien, espero me vayan agarrando. Ahorita ya terminamos lo que es para lo que son los ángulos que difieren de 180 grados. Eso está sencillísimo, ya van a ver que lo van a ir comprendiendo todos. Así ustedes comprenden de dónde salen, porque si no saben de dónde van a salir o por qué, en este caso para el opuesto, digamos que si no sabían por qué coseno de menos alfa era igual a coseno de alfa, muchas veces se van a confundir y se van a quedar en el aire. Y lo importante es enseñarle al alumno y que el alumno entienda por qué y de dónde salen estas razones trigonométricas con respecto a su ángulo. Porque si no lo entienden, créanme que van a andar perdidos y solo van a decirlo memóricamente. Es mejor que lo comprendan. Bien, ya vimos lo que son los ángulos opuestos, los que difieren de 180 y los que difieren. Ahora vamos con los que son los complementarios, ¿ok? Y luego ya solo nos quedarían los que difieren de 90 grados, ¿verdad? Ya nos queda facilísimo eso. Entonces, ahora vamos con los que difieren de complementarios. Ya que me agarraron la idea, ahora vamos a irlo agilizando cada vez un poco más. Para que ustedes, los alumnos, vayan entendiéndome ya los términos. Ya empezamos poco a poco con las explicaciones de las ecuaciones de X. Ahora ya vamos más chispas, así que pongan mucha atención. Por momentos voy a ir mezclando para ir agregando lo que son ejemplos de porciones para que ustedes no se vayan a poner así como que ya me perdí. No, para que ustedes me agarren la idea. Bien, recordemos que siempre vamos a hacerlo por medio de GeoGebra
y por medio de este esquema que con función empezamos. Entonces, acá necesitamos para los ángulos complementarios, necesitamos representar un ángulo alfa y un ángulo que sea 90 grados menos alfa en esta circunferencia trigonométrica. O en este caso podemos decir que necesito lo que son sacar 3 porciones de pizza. Digamos que necesito sacar 3 porciones de pizza, en donde lo que tendríamos es 2 pizzas extremas, o sea, tendríamos 2 pizzas que van a ser dos pizzas iguales y una pizza que va a ser ligeramente más grande. Bien, entonces tendríamos que sacar, vamos a iniciar siempre con el ingrediente de pepperoni. Digamos que a todo el mundo le encanta la de pepperoni, o los niños se les sirve primero, entonces ellos quieren de pepperoni. Bien, entonces empecemos. Nosotros partimos la primera porción, en donde nos va a dar un ángulo alfa. Bien, que ya nos decía que teníamos que representar un ángulo alfa, ya lo tenemos, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bien, visualizar cuáles van a ser nuestro seno y coseno, antes de partir la otra porción. ¿Cuál es nuestro seno y coseno? Seno, recordemos que viene a ser como la altura. Yo les decía, recuérdense, es como la altura. O lo que sería desde el punto de partida hacia el extremo que yo corté, por así decirlo. El coseno es una como línea horizontal desde donde inicia el seno hasta el origen, o del origen hacia donde inicia el seno. Usualmente suele coincidir, según cómo creemos, nuestra pizza suele coincidir con nuestra orilla. O sea que usualmente el seno empieza desde la orilla de la pizza hacia el extremo, que ahí sí se come una parte de la orilla. Bien, entonces ya tenemos nuestro coseno y nuestro seno de alfa. Entonces hagamos la siguiente representación de ángulo o partamos la siguiente porción de pizza. En el caso vamos a tener la siguiente porción de pizza, en donde va a ser igual a que nosotros tengamos 90 menos el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros queríamos sacar 3 porciones de lo que es de pepperoni, porque teníamos 2 niños pequeños y esas 2 porciones tienen que ser iguales, pero más pequeñas que la de en medio, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener que acá va a ser alfa y acá también va a cumplir que será alfa. Entonces, ya una vez sacado esto, observamos que estas 2 pizzas estarán del mismo tamaño, pero esta será un poco más grande, justo como las queríamos. Bien, ya a partir de esta pizza tenemos que analizar también cuál es la altura o cuál es la altura y el ancho, o cuál es el seno y cuál es el coseno. Entonces, el coseno para 90 menos alfa va a ser el siguiente. Solo vamos a sustituir, en lugar de alfa vamos a poner 90 grados menos alfa. Bien, perfecto. Ahora sí, quiero que vean los colores de las líneas. Están justos, hechos a la medida o con colores que son iguales. Y sus medidas van a ser iguales. Acá, esto es interesante, cuando nosotros repartimos una porción así, vean, coseno de alfa va a ser igual a nuestro seno de 90 grados menos alfa. Esto es lo bonito, que nosotros al partir porciones así vamos a coincidir con lo que es el ancho de la primera porción que tenemos, va a coincidir con el alto de la segunda porción que tenemos. Perfecto, ¿verdad? Esto es bien lindo. Ahí es donde vamos a sacar la primera, podríamos decir así, ecuación para lo que son los ángulos, pero aquellos que van a ser complementarios. Aquí estamos trazando para los complementarios, ¿ok? Bien, entonces, lo que nos va a quedar de este va a ser esto. Seno de 90 grados, entonces dijimos, va a ser igual, es así, coseno de alfa va a ser igual a 90 grados menos alfa. Perfecto. Y es aquí como lo observamos, es la misma altura, misma distancia y misma ancho, misma distancia. Entonces, por eso es que se cumple que son iguales, además de que se complementan por la resta que tenemos. Bien, ahora vamos con los cosenos y el seno. En este caso, coseno de 90 grados menos alfa va a ser igual a seno de alfa. ¿Por qué? Porque si observamos, es como que si, algo que les quiero mencionar es como que si esta pizza la partiéramos al revés, por así decirlo, de lo que tenemos acá. O sea, si se fijan, el coseno aquí de alfa es igual al seno de alfa. Y acá entonces va a ser el coseno de 90 grados menos alfa va a ser igual al seno de alfa. Y lo tenemos bien hechito. Es lo interesante de estas porciones de pizza. Coseno de 90 grados menos alfa es igual a seno de alfa.
Bien, esto para los ángulos complementarios. Bien, los pasos que debimos seguir son los siguientes. Representar un ángulo alfa, como ya lo hicimos acá, este ángulo de acá. Luego representamos uno que era beta, que ese beta es 90 grados menos alfa. Luego, esto lo vamos a, prácticamente el fragmento que le falta 90 grados menos alfa, va a llegar a ser el 90. O sea, es como que si nosotros tomáramos toda la pizza y le quitáramos solamente un pedacito de alfa y ya nos va a dar otro pedazo. Bien, luego de esto, estos catetos se van a definir o van a coincidir con el alfa por el tamaño que tenemos respectivamente con cada uno de ellos. O sea, aquí se los estoy diciendo técnico. Entonces, el cateto que define el seno de alfa, acá, coincide ahora con el tamaño que define al que es coseno de 90 grados menos alfa. Y va a coincidir el cateto que define el coseno de alfa, va a coincidir con el cateto que define el seno de 90 grados menos alfa. Acá se lo dije ya todo teóricamente. Vamos a ir metiendo, recuerden, vamos a ir metiendo teóricamente. No solo vamos a hablar de los anchos y altos de las porciones de pizza, sino que de catetos. Entonces, vayan relacionándolo desde ya. Catetos de acá va a ser lo mismo que digamos el cateto de coseno, el ancho, como yo les decía. Entonces, va a estar relacionado con cateto. Y el seno, que decimos que es la altura, también va relacionado con cateto. La única diferencia es que a veces le ponemos cateto A o cateto B, o en otros casos le suelen llamar cateto adyacente o opuesto. Que aquí ya les van a recordar la que es la pitagórica, les va a recordar los triángulos rectángulos y se van a decir, ay, es verdad, aquí entran los triángulos rectángulos. Bien, entonces vayan relacionándolo ya que vamos a empezar a hablarles catetos. Solo que en estos casos, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo. Y coseno va a ser el cateto adyacente. O sea, cateto O va a ser seno y cateto A va a ser coseno. ¿Ok? Bien, ahora sí, ya solo nos hace falta explicar un tema nada más. ¿Cuáles son los ángulos que difieren de 90 grados? Entonces, vamos a ver. Bien, vamos con el último tema. Como decíamos, ahora vamos con lo que es ángulos que difieren de 90 grados. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es representar siempre ángulos, que en este caso les vamos a llamar siempre alfa, pero ahora en lugar de hacerlo 90 menos alfa como el complementario, lo vamos a hacer más alfa, o sea 90 más alfa. ¿Cómo lo represento esto en un video? ¿Cómo lo represento, en una pizza para dárselo a los alumnos? Ustedes imagínense que siempre quieren una porción pequeña, pero nada más 2 personas van a comer de la de pepperoni. Entonces solo van a sacar una porción que va a ser con respecto a alfa, pequeña, de cierto tamaño. Y además quieren que tenga lo que es una porción o un fragmento de lo de cebolla. O sea, no hacer 3 cortes aquí, o sea, hacer uno aquí y uno acá, sino que hacer que la de pepperoni junto con un fragmento de la de chile sea una porción. ¿Ok? Porque a la tía Juana o a la tía Teresa le gusta comer pepperoni con chile. ¿Ok? Bien, entonces iniciemos. Primero tenemos que cortar la porción del niño pequeño, que dijimos que era para alfa. Entonces, siempre, ahora les voy a ubicar lo que va a ser los catetos. ¿Cuáles? Los adyacentes y los opuestos. Recordemos cuáles son los adyacentes y cuáles son los opuestos. En este caso, el cateto opuesto va a ser, exacto, va a ser seno de alfa, y nuestro cateto adyacente entonces va a ser lo que es coseno de alfa. Bien, ya a partir de esta porción vamos a hacer la representación de 90 grados más alfa, que es aquí donde vamos a hacer el corte especial de esta pizza, que quiere que sea mixta de pepperoni con chile. Entonces va a estar acá perfectamente ubicado la porción. Si observan, aquí tenemos pepperoni con chile, justo como la tía Teresa le gusta. Y para el niño pequeño, solo de pepperoni y la porción que necesita. Entonces siempre veamos dónde va a estar nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Recuerden, opuesto va al seno y adyacente es coseno. Bien, entonces tenemos, en este caso no va a quedar aquí la línea del seno, ya se mete al lado negativo, o sea, al otro lado.
¿Por qué lado negativo? Porque ahorita estoy diciéndolo con respecto a las X. Entra al lado negativo o al lado de atrás de la pizza de pepperoni. ¿Ok? Entonces, sería seno de 90 grados más alfa, es el cateto. ¿Cuál cateto? Sí, el cateto opuesto, porque estamos con referencia a este ángulo. Y acá el coseno sería el adyacente. Bien, entonces, ya teniendo acá nuestra gráfica, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, el fragmento que excede 90 grados más alfa de 90 grados coincide con alfa. Es decir, que si nosotros giramos exactamente 90 grados, vamos a ver que lo que sucede es que se va a superponer con este fragmento. O sea, si nosotros giráramos, por así decirlo, esto de acá, o sea, lo pusiéramos como sobre encima, todo ese fragmento sobre encima de esto, vamos a observar que este pedacito de acá va a coincidir perfectamente con este de acá. Eso es lo que les está diciendo. Bien, ahora veamos cómo nos van a quedar planteadas las ecuaciones. Las ecuaciones nos quedarían planteadas entonces que el cateto que define el seno de alfa, o sea, acá, va a ser coincidente o va a coincidir con el tamaño con el que define el coseno de 90 grados más alfa. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, hagámoslo aparecer. Coseno de 90 grados más alfa va a ser igual a seno de alfa, perdón. Esto va a ser igual que esto. ¿Por qué? Porque es como que tomáramos esto, ya lo dijimos, es como que tomáramos esta porción o toda la porción de 90 grados y la giráramos para ponerla sobre la porción de tamaño alfa. Bien, ya dedujimos esta primera. Entonces, por consiguiente, por decir que vamos a girar esta porción y va a coincidir, entonces, ¿qué va a pasar con seno de 90 grados más alfa? Lo que va a suceder es que va a ser igual en este caso que coseno de alfa. Entonces el cateto que define al coseno de alfa es igual al cateto de seno de 90 grados más alfa. ¿Ven? Acá lo tenemos. Y es así como tenemos así como vamos a obtener los ángulos que van a diferir de 90 grados y lo tenemos todo dicho y hecho. Acá ya terminamos con la temática de SMAT, en donde aparecen, en este caso aparecen nada más como los ángulos, o sea, ellos te van diciendo qué es lo que vas a ir haciendo cuando te den un ángulo tal y así, pero te plantean estas ecuaciones. Acá eso es como una complementación de lo de SMAT, más bien. Entonces acá solo nosotros les queríamos demostrar y dar a conocer a los alumnos cómo es que salen esas ecuaciones, porque si ellos no, como ya lo decían muy anteriormente, que por qué no les explicamos esto, si esto va a hacer que ellos entiendan de dónde salen todo y va a hacer que vayan a hacer esto de mejor manera y no solo se lo aprendan de memoria y que después de unos 3 años ya se les haya olvidado. Bien, entonces hasta acá dejo mi parte para lo que es, para utilizar esta metodología de la pizza, pero en GeoGebra. Hasta acá la vamos a dejar y continuamos con la siguiente parte de nuestro video. Entonces, continuando con lo que sería el ángulo de adición, para poder abordarlo de forma un poco más didáctica, lo que se va a utilizar sería como esta maqueta, y algunos materiales que se van a utilizar sería ya sea páginas de papel bond, páginas de colores y algunos juguetes, en este caso carritos, que nos simulan la maqueta. Entonces, si pueden observar acá, tenemos lo que sería el plano cartesiano. Acá se observa, acá está el eje X, por acá está el eje Y en esta parte de acá, y acá estaría el eje Y negativo y el eje X negativo. Si pueden observar, esta parte de acá que está de color verde, lo que nos está formando junto con esto de acá, que sería nuestra calle, es decir, de esta distancia hasta el origen, en este caso hay 1 kilómetro, es decir, que ese círculo lo que nos forma es el famoso círculo unitario. Esto es lo que vamos a utilizar para poder tratar de abordar lo que sería el ángulo de adición. Entonces vamos a tratar de explicar lo que sería el ángulo de adición. Acá podemos observar como la ilustración de la maqueta que se presentó a un inicio. Acá dice que un carro conducido por Juan, aquí tenemos un carrito, se dirige al lado de Chachuapa. Del lado de Chachuapa sería acá.
acá está la de Chalchuapa, acá está Sonsonate, acá está San Salvador y acá está Santa Ana. Entonces nos dice que se dirige de Chalchuapa al redondel verde. El redondel le hemos llamado redondel verde. Pero él está practicando una mala acción al manejar borracho. Debido a eso, no tiene claro la forma en la que está conduciendo y maneja en línea recta. Acá pueden observar la línea que describe la forma que está manejando Juan y dice que cuando ha transcurrido de esta parte de acá al centro 1 kilómetro, él choca en esta, por acá se observa una piedra. Entonces dice que por el estado en que está Juan, choca con la roca que les mencionaba, que la pueden observar en esta parte de acá. Entonces lo que hace es que el auto o el carro se detenga en esta parte. Luego dice que cuando impacta lo que sería acá en el centro, que sería la roca, hace un giro en esta posición y como él por el estado en que se mantenía maneja en línea recta hasta el sentido contrario al que él quería llegar, que sería en esta parte de acá, entonces llega hasta la calle nuevamente. Al llegar nuevamente a lo que sería la calle, acá lo podemos observar, la calle que rodea el redondel, intenta manejar nuevamente hacia su destino. ¿Cuál era su destino? Era San Salvador. Tiene que hacer este recorrido para llegar. Pero él, como ya les mencionamos, que está manejando indebidamente en un estado borracho, entonces maneja describiendo de acá, que aquí pueden observar, maneja hasta acá, en esta línea de acá. Entonces, él cuando llega a esa parte, se da cuenta que la práctica que está haciendo no es la correcta. Entonces, cuando llega a esta parte de acá, que había intentado salir para San Salvador, como él no tiene claro, regresa nuevamente a lo que sería el centro. Y aquí vuelve a chocar. ¿Y qué pasa cuando llega acá? Allí se detiene por el estado de él, ya no tiene la conciencia de lo que está haciendo. Entonces, acá podemos ver en la ilustración el recorrido que él hace. Si podemos ver, cuando parte de acá, del lado de Chalchuapa, hacia el centro del redondel, nos está describiendo junto con cuando se intenta incorporar a la calle, está haciendo o está formando un ángulo A. Luego, cuando llega en esta parte de acá, que le vamos a llamar punto Q, sale en línea recta hasta llegar a este punto, que sería el punto P, y luego regresa nuevamente al centro, y entonces ahí nos está formando un triángulo, el cual el ángulo que está formando en esta parte de acá en el origen le hemos llamado B. Por lo que hemos conocido en las clases anteriores de la unidad 5, de lo que estamos retomando del libro del mate, sabemos que el punto P, que estaría acá, tiene coordenadas coseno de B, seno de B, y el punto Q, que está en esta parte de acá, tiene coordenadas coseno de A, seno de A. Es muy importante saber que si nosotros manejamos, no hay que andar tomados, o si tomamos, no hay que manejar. Entonces, hay una pregunta por acá. ¿Cómo se puede expresar la distancia que hay del punto P al punto Q? Y acá tenemos la idea de una persona, la vamos a llamar Mario. Mario se imagina que la distancia del punto P al punto Q al cuadrado es igual a coseno de B menos coseno de A al cuadrado más seno de B menos seno de A al cuadrado. Entonces, él está pensando y tiene la duda si se utiliza de esta forma. Entonces viene Manuel y Manuel le dice, sí, exacto, es de esa manera. Entonces, ya cuando sabemos que se va a utilizar lo que sería esta fórmula que está acá o esta forma, entonces comenzamos a desarrollar. Se observa acá, en esta parte de acá, lo único que se hace es colocar lo que sería nuestra forma y comenzar a desarrollar. Si ustedes observan en esta parte de acá, lo único que se tiene sería la diferencia de un binomio al cuadrado, más la diferencia de otro binomio al cuadrado. Entonces, al desarrollar eso, con lo que ya conocemos, que es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, en ambos casos.
Si ustedes observan acá se puede observar que lo único que se ha tomado en cuenta es que hemos agrupado los términos, en este caso el seno al cuadrado de b más coseno al cuadrado de b. ¿Por qué? Porque si recordamos, esta es una identidad pitagórica que ya muchos hemos escuchado de ella, y esta tendría que ser igual a 1, por eso los hemos agrupado tanto el seno al cuadrado de b más coseno al cuadrado de b y el seno al cuadrado de a más coseno al cuadrado de a. Si observan, acá tenemos estos dos paréntesis y tenemos lo otro que nos ayuda a hacer el doble producto del primero por el segundo. Acá, en vez de estas partes del paréntesis, lo que se hace es colocar el 1 y se le resta lo que sería lo que nos va quedando en esta parte de acá. Y al hacer las operaciones acá nos queda 2 menos 2 veces el coseno de b por el coseno de a menos 2 veces el seno de b por el coseno de a. Y eso sería como la distancia expresada que hay del punto P al punto Q. Entonces, a continuación veremos un caso bastante similar. Entonces, con un caso bastante similar al anterior, como sabemos, lastimosamente en nuestro país, El Salvador, hay muchos conductores imprudentes que manejan cuando han ingerido bebidas embriagantes. Entonces tenemos un caso similar a una persona que se llama Manuel, en el mismo redondel. Podemos observar que él se dirige un carro desde el sentido de Chachuapa y él quiere llegar a Sonsonate. Pero ¿qué pasa? Él, como ha ingerido bebidas embriagantes, acá podemos observar que él maneja en línea recta, igual que el caso anterior. ¿Y qué pasa? Él se detiene en el centro. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que él no va en la dirección a la que él quiere llegar. Entonces, al llegar a esta parte, como sabemos que este es un círculo unitario, entonces lo manejamos que de aquí donde el parte donde se incorpora lo que sería el redondel hasta llegar al centro hay 1 kilómetro. Luego, cuando llega al centro se da cuenta que no es el camino, como les comentaba. Entonces intenta describir o intenta dirigirse a lo que sería Sonsonate. Pero ¿qué pasa? Él, por el estado en que se encuentra, él no llega exactamente acá a nuestra eje Y. ¿Por qué? Porque no tiene bien claro la dirección que tiene que describir, entonces agarra a este punto. ¿Qué pasa en este punto? Eso lo podemos ver en la siguiente imagen. Nos dice que al llegar a este punto, lo que hace Manuel es que se regresa de acá a donde entró al redondel. ¿Qué quiere decir? Llega a la entrada que viene de dirección de Chachuapa. Entonces, si observamos, Manuel, en su forma de manejar en la parte del redondel, ha describido este triángulo. Entonces, este triángulo nos representa, acá lo podemos observar, la forma manejada de Manuel. Entonces, si ustedes observan acá, este ángulo forma el triángulo con el que está representando un ángulo B menos A, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para esta ocasión vamos a encontrar la distancia que hay también del punto P' al punto Q'. Entonces, tenemos acá que el punto P' es el coseno de B menos A, seno de B menos A, y el punto Q' sería en este caso 1,0. ¿Por qué? Porque parte del lado de Chachuapa, que sería 1, hacia el origen, que sería 0. Entonces, eso es muy importante saber que cuando se toman hay que manejar. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos? Para esta ocasión vamos a utilizar una fórmula bastante similar a la anterior, que sería el coseno de B menos A menos 1 al cuadrado más el seno de B menos A menos seno al cuadrado. Y aquí nos afirman que exacto, es esa fórmula la que vamos a utilizar. Entonces acá desarrollamos de igual manera que en el caso anterior, acá lo podemos observar, que se desarrolla, vamos a hacer lo que sería el producto de un número al cuadrado, acá tenemos la suma, y al desarrollarlo nos da esta parte de acá, que sería que la distancia del punto P' al punto Q' va a ser igual a 2 menos 2 coseno de B menos A. Entonces, podemos afinar algo. Si recordamos el recorrido que marca el trayecto que hizo Juan, es bastante similar al que hizo Manuel.
el de este último un poco girado al compararlo al de Juan. Estamos trabajando con lo que sería el círculo de radio de 1 kilómetro. Y cualquier distancia del centro al redondel, como lo veíamos, del redondel o del círculo a la calle tiene la misma distancia. Por ello podemos decir que una rotación conserva las distancias, y eso lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Como me dice que va a conservar la distancia, me dice que la distancia del punto P al punto Q, lo que recorrió, lo que sería Juan, va a ser igual a la distancia que recorrió Manuel. Entonces tenemos una igualdad de distancia. Si recuerdan que la distancia que nos había dado en el caso de Juan era 2 menos 2 coseno de B coseno de A menos 2 seno de B seno de A, igual a la distancia que nos dio en el caso de Manuel, que sería 2 menos 2 coseno de B menos A. Y entonces, al operar esa parte de acá, al tratar de irla simplificando, llegamos a esa parte de acá, que nos dice coseno de B menos A igual a seno de B, seno de A, más coseno de B por coseno de A. Entonces, podemos concluir que acá tenemos una identidad muy importante que se obtuvo al usar las distancias recorridas tanto por Juan y por Manuel. Entonces es muy importante ver que esta identidad se utiliza bastante en lo que sería el ángulo de división. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les guste y les sirva de mucho en la enseñanza de la matemática. Esto era la unidad número 6 del libro SMATE que el Ministerio de Educación de El Salvador propone.